tu gracia llegó, me dio libertad. Cuando el calor de tu luz me envolvió, todo vino a ser mejor, completo estoy. Supe entonces lo que es el amor. Cuando tu voz escuché, supe la verdad. Cuando tu gracia llegó, me dio libertad. Cuando el calor de tu luz me envolvió, todo vino a ser mejor, completo estoy. Supe entonces lo que es el amor. Nada es mejor que tú, vivir en tu voluntad. Tu amor es mi guía, le da sentido a mis días. Quiero encontrarme en ti, saber que estás en control. Tu gracia es mi vida, le da sentido a mis días. Juntos cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. Juntos cantamos aleluya. Si tú no estás con nosotros, no tenemos nada. Juntos cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. 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 Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti.
quebrantado fue para darnos su salvación. Amas solamente a quienes te aman. Las últimas o la última semana, o creo las últimas semanas, ¿verdad? Hemos estado viendo estos pasajes en los que Jesús dijo: oíste que fue dicho,
pero yo les digo. Y yo les decía que esta era una manera de Jesús de confrontar la interpretación que se le estaba dando a la ley, que desde la perspectiva de Jesús, ¿verdad?, era una interpretación en algunos casos correcta, pero limitada. Y como lo vamos a ver el día de hoy, en el día de hoy, Él confronta otra vez esta interpretación de la ley, pero el día de hoy confronta una mala interpretación. No solamente como en el caso pasado, ¿verdad? Que las interpretaciones solamente iban a la letra, no iban al espíritu y al carácter de la ley, eran interpretaciones limitadas. En el día de hoy Jesús tiene que confrontar algo que no solamente está interpretado de una manera limitada, sino está mal interpretado. Y es la siguiente. Dice, oíste que fue dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Yo no sé si cuando oyes lo que Jesús tuvo que confrontar, oíste que fue dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, si hay algo que te resalte como que es falso. Y tiene que ver con lo siguiente. La parte odia a tu enemigo no se encuentra en la ley. Ama a tu prójimo, sí, ¿verdad? Ya lo sabemos. Pero odia a tu enemigo no se encuentra en la ley. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, tú no vas a encontrar ninguna ley, ningún pasaje que te diga odia a tu enemigo. Entonces tenemos que empezar por eso. Esta parte no se encuentra en la ley. Así que podemos concluir, ¿verdad?, que los que enseñaban esto estaban tratando de legitimar algo al ponerlo al lado de una ley verdadera. En otras palabras, ¿verdad?, ellos querían legitimar la idea que ellos tenían de que podías odiar a tus enemigos, y la manera que lo hacían era ponerlo al lado de una verdad. ¿Oíste que fue dicho? Ama a tu prójimo, es verdad, y odia a tu enemigo, es mentira. ¿Sabes que esto sucede todavía en la actualidad? Hay personas, ¿verdad?, que cuando tratan de legitimar una mentira, la revuelven con verdades, ¿verdad? Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, especialmente cuando prestamos atención, cuando abrimos nuestros oídos a que otros hablen con nosotros, especialmente cuando van a hablar de otras personas, porque en muchas ocasiones van a utilizar partes que son verdad, partes que son mentira, para llegar a lo que ellos quieren. Entonces aquí podemos ver a los maestros de la ley y a los fariseos diciendo, ¿verdad?, ama a tu prójimo, es verdad, y hacer ver como que odia a tu enemigo era legítimo, se encontraba en la ley, pero si tú lees, como dije, ¿verdad?, la ley, te vas a dar cuenta que no está allí. Ahora, es fácil para nosotros, desde nuestra perspectiva, tal vez juzgar a los maestros de la ley y a los fariseos y decir, wow, qué malvados, ¿verdad? ¿Por qué estaban diciendo que odiarías a tus enemigos si eso no dice la ley? Pero yo no sé si tú has leído alguna vez la Biblia. Yo no sé si tú has leído el Antiguo Testamento. Porque si lo has hecho, si lo has leído, sabemos que no es difícil entender por qué algunos pensaran que una enseñanza como esta estuviera justificada. Si tú lees el Antiguo Testamento, puedes cometer el error de llegar a esta conclusión que llegaban los maestros de la ley y los fariseos. Puedes llegar a tener la idea de que es justificado odiar a nuestros
enemigos. ¿Por qué? Porque muchos actos de violencia en contra de los enemigos se justificaban como ordenados o aprobados por Dios. De hecho, los pasajes del Antiguo Testamento que más nos van a hacer preguntarnos ¿cómo es Dios? ¿Qué está pasando aquí? Tiene que ver con esos pasajes que nos ponen esta figura de Dios violento, agresivo, ¿verdad? Y en muchas ocasiones tiene que ver con acciones en contra de los enemigos. Otra vez, que se justificaban como ordenadas y aprobadas por Dios. Y ese sería otro tema, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esto es que de alguna manera podemos entender por qué los maestros de la ley, por qué los fariseos se sentían justificados en enseñar esto. Cuando ellos enseñaban odia a tu enemigo, no era porque ellos estaban diciendo, ok, vamos a inventar una ley que no sea cierta y vamos a enseñársela al pueblo. No, lo que estaba pasando es que ellos la creían. Sí, ellos pensaban que esto era lo que enseñaba de alguna manera el Antiguo Testamento, la ley. Y no vayamos tan lejos. A lo mejor tú estás aquí y tú piensas que eso es lo que enseña, piensas que eso es lo que dice, o piensas que eso todavía es aplicable para nosotros en la actualidad. A lo mejor cuando has tenido algún problema con alguien que pudieras llamar tu enemigo, te vas a esos salmos, te vas a esos pasajes, ¿verdad? Que hablan en contra de los enemigos, pensando que se aplican a ti en este momento. ¿Sí? Pero Jesús nos va a enseñar una verdad increíble, ¿verdad? Porque Él dice, oíste que fue dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amén a sus enemigos. Y tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Está Jesús hablando en serio? ¿Jesús espera que amemos a nuestros enemigos? Y claro, ¿verdad? La respuesta más fácil es, Jesús no nos pediría hacer algo que Él no hizo. Toda la historia de la Biblia, el centro del Evangelio es precisamente eso. Es precisamente un Dios que ama a sus enemigos. Es precisamente Jesús, el centro del Evangelio, viniendo a la tierra a morir por sus enemigos, amando a sus enemigos. Eso sería la más fácil, pero vamos a tratar de verlo de diferente manera también el día de hoy. Los maestros de la ley y fariseos habían adoptado una forma de pensar donde diferenciaban entre prójimo y enemigo. Para ellos, o era su prójimo o era su enemigo. Por eso era fácil para ellos decir, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Porque en su mente estaban hablando de dos grupos separados. De este lado está tu prójimo, de este lado están tus enemigos. A estos ámalos, a estos ódialos. De hecho, era una práctica común negar que alguien era tu prójimo para justificar odiarlo. Todos nos sabemos la historia del buen samaritano, ¿verdad? Y la historia del buen samaritano consiste precisamente de esto, o se basa en esto. El pueblo de Israel no consideraba al samaritano su prójimo, lo consideraba su enemigo. ¿Sí? Por lo tanto, justificaba su odio en contra de ellos, porque ellos sabían que la ley decía ama a tu prójimo. Entonces ellos pensaban, entonces, como si a esta persona la odio y la Biblia me dice que ame a mi prójimo, pero a esta persona la odio, es que esta no es mi prójimo, es mi enemigo. ¿Sí me entiendes? Es una salida fácil para justificar el odio. Y era común, como dije, ¿verdad?, el negar que alguien era tu prójimo. De hecho, había varias corrientes en el pueblo de Israel hablando de quién era tu prójimo y deberías de amar, y quiénes eran tus enemigos y los podías odiar. Unos decían, los miembros de la nación y comunidad hebrea son tu prójimo.
No te preocupes por los gentiles, no son tu prójimo. Las personas de otros países no son tus prójimos. Las personas de otra fe no es tu prójimo. Era una forma en la que se explicaba. Pero otros decían, solo los buenos judíos son mi prójimo. ¿Sí? Los pecadores están excluidos, especialmente los pecadores públicos, como los cobradores de impuestos, como las prostitutas. No, ellos son tu enemigo. Tu prójimo es la persona de tu pueblo, pero las buenas personas de tu pueblo. Los malos están excluidos. Pero Jesús, al decirnos que amemos a nuestros enemigos, está afirmando que nuestro enemigo es nuestro prójimo. ¿Sí? Entonces, esta interpretación que hacían los fariseos, en los que diferenciaban entre este es tu prójimo, este es tu enemigo, a este ama, a este ódialo, Jesús viene y dice, no. Todo mundo es tu prójimo. El llamado a amar a tu prójimo implica que debes de amar a todo mundo. Pero, ¿verdad? También sucede algo. Dentro de todas estas personas que son tu prójimo, algunos de ellos son tus enemigos. Pero eso no anula el mandamiento de que ames a tu prójimo. Entonces puedes pensar en el concepto del prójimo como una, ¿cómo se dice? Un umbrella, una sombrilla que abarca todo. Todo mundo es tu prójimo. Pero debajo de esa sombrilla están tus enemigos, que siguen siendo tu prójimo, pero son tus enemigos. Por eso Jesús puede decir, ama a tu enemigo. Porque básicamente está diciendo, ama a tu prójimo. ¿Sí? Porque aunque sea tu enemigo, no deja de ser tu prójimo. Yo sé que es muy básico para nosotros, pero era lo que Jesús estaba confrontando entre el pueblo de Israel. Esta facilidad de diferenciar entre prójimo y enemigo. Ahora, Jesús no niega la posibilidad de que tengamos verdaderos enemigos. Si no dijera, ama a tu enemigo. Jesús sabe que podemos tener enemigos. Personas que realmente quieren nuestro mal, personas que nos odian, personas que se alegrarían si te va mal, ¿sí? Pero aún así no dejan de ser nuestro prójimo. Entonces Jesús no está negando que podamos tener enemigos, pero nos está llevando al espíritu de la ley, al corazón de la ley. Ama a tu prójimo, ama a todo ser humano, aún los que no son buenos, aún los que son tus enemigos. Y el ejemplo, ¿verdad?, que nos dio Jesús es hablarnos de que así es el amor de Dios. Que Dios hace llover sobre justos e injustos. Que Dios hace que salga el sol sobre buenos y malos. Y tal vez nos cueste, ¿verdad?, a nosotros entender esto, pero así es el amor de Dios. Y una de las cosas que nos sucede porque a veces nos cuesta ver esta parte de Dios es porque obviamente tú y yo ya no somos enemigos de Dios, pero que no se nos olvide que en algún momento fuimos enemigos de Dios y Él nos amó siendo enemigos, Él nos amó siendo pecadores. Una vez que tú entiendes que Dios te amó a ti siendo su enemigo, siendo pecador, debería de ser más fácil entender las palabras de Jesús que nos dice, ama a tu enemigo. Esos enemigos reales, esos enemigos que tal vez puedas tener en tu vida. ¿Qué nos está diciendo Jesús que hagamos cuando nos dice que amemos a nuestros enemigos? ¿De qué está hablando Jesús? Básicamente Jesús nos está diciendo que hagamos bien a quienes nos odian, que bendigamos a quienes nos maldicen, que oremos por quienes nos maltratan, que tratemos a los demás tal y como queremos que ellos nos traten a nosotros. En palabras prácticas, eso es lo que está diciendo Jesús. Pero como humanos tú y yo sabemos que eso es difícil de hacer. No se nos da de manera natural.
De hecho, lo que se nos da de manera natural es tener rencor, es tener odio en contra de nuestros enemigos, en contra de alguien que quiere hacerte daño. Pero Jesús cree que es posible que tú y yo amemos a nuestros enemigos. Número uno, porque Él lo hizo, porque Él lo hace. Pero Él cree que tú y yo lo podemos hacer también. Ahora, hablando de esto, de enemigos, y cuando pregunto, ¿verdad?, ¿de qué está hablando Jesús? Déjeme hablar rápidamente. Cuando pensamos en el pueblo de Israel, podemos pensar en dos tipos de enemigos que la mayoría de la gente tenía. Número uno, son los enemigos civiles. En otras palabras, los enemigos en la vida común, en la vida civil. Aquellos con los que hacías un negocio, ¿verdad?, y algo pasó y se convirtió en tu enemigo, porque te quiso hacer trampa, se convirtió en tu enemigo. Ahí podían entrar los enemigos familiares, ¿verdad? Aquel familiar tuyo que te traicionó y ahora es su enemigo. Aquella persona del pueblo, ¿verdad?, que quiso hacer algo en contra de ti, ahora es su enemigo. Son los enemigos civiles. Y luego están los enemigos militares. Aquellos enemigos que son enemigos tuyos porque son enemigos de tu nación. Y que si en determinado momento aquella nación viniera a hacer guerra en contra de tu nación, tú tendrías que pelear en contra de ellos porque son tus enemigos. ¿Vale? Y sabes que esto es algo increíble porque aún Jesús, en su encuentro con muchos soldados, nunca les dijo que no deberían de ser soldados. Nunca les pidió que no fueran soldados. De hecho, en muchas ocasiones alabó la fe de esos soldados. En otras ocasiones, Jesús dio a entender cómo su carrera militar era lo que les permitía tener la fe que tenían. Porque entendían cosas que un ciudadano común no entendía, del orden, de la autoridad. ¿Sí? Entonces Jesús no está en contra de que alguien pueda ser soldado. Entonces quiere decir que tú y yo debemos de ser sabios cuando escuchamos a Jesús diciendo, ama a tu enemigo. ¿Y qué significa amar a mi enemigo? Si Jesús me dice, amo a mi enemigo y estoy en la guerra, quiere decir que no hago nada porque debo de amar a mi enemigo. No puedo ser parte de defender a mi país porque Jesús dice que ame a mi enemigo. Que si se levanta un país, ¿verdad?, como hace 80 años, como Alemania y los nazis, no podemos ir en contra de ellos porque la Biblia dice que amemos a nuestros enemigos, ¿verdad? Y son preguntas que nos tenemos que hacer porque no es necesariamente lo que Jesús está diciendo. Ahora, aún cuando un país va en guerra en contra de otro país, hay leyes que regulan la guerra. Hay personas militares que son juzgados por crímenes de guerra porque expresan odio en contra de sus enemigos, abusando de sus derechos humanos, ¿verdad?, violentando su dignidad humana y son juzgados por crímenes de guerra. Aún en la guerra, ¿verdad?, en cierto sentido, tienes que respetar la dignidad humana. Obviamente, ¿verdad?, en un caso extremo, deberíamos de pensar nosotros que sí, como discípulos de Jesús, como seguidores de Cristo, tú y yo deberíamos de tener cuidado de no participar de guerras injustas. ¿Qué sucede si tú eres un soldado, pero tu país es el que está mal? Tu país es el que quiere invadir a otro país. Y por lo tanto, en cierto sentido, estar del lado equivocado. ¿Cuál es tu responsabilidad como cristiano? Mi conclusión sería para mí que si tú eres un soldado cristiano, tienes que preocuparte de que estés del lado de la justicia, ¿verdad? Y yo sé que no siempre es tan fácil, ¿verdad?, poder descifrarlo, pero en general, ¿verdad?, esa sería la regla. Deberías de ser parte de la justicia y deberías de rehusar ser parte de una guerra que no es justa. ¿Sí?
Debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres, diría la Biblia, ¿verdad? En relación a esto. Ahora, cuando Jesús está hablando de que nosotros amemos a nuestros enemigos, obviamente abarca todo tipo de enemigos, civiles y militares. Pero dependiendo cuál sea el enemigo con el que estás tratando, tu reacción tendrá que ser diferente. Lo que haces es diferente. Como dije, ¿verdad? La ley no solo decía que no odiaras a tus enemigos, no decía que odiaras a tus enemigos, sino te pedía que fueras considerado con ellos. Ahora, estos pasajes nos vamos a dar cuenta que la ley, cuando habla de estos enemigos, no está pensando de enemigos militares, está pensando en enemigos civiles, los que viven en tu pueblo, ese familiar, esa persona de negocio, esa persona de tu barrio que quiso hacer algo en contra de ti, ese amigo que te traicionó. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que está hablando de personas que viven en la misma comunidad. Fíjate lo que dice la ley. No solamente nos decía que no odiáramos, decía que fuéramos considerados con ellos. Dice, si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. ¿Verdad? Porque si la ley se aplicara, ¿verdad? Lo que querían enseñar los maestros de la ley fariseos, odia a tu enemigo. Oye, pues me encuentro su asno o su toro, pues lo mato, ¿verdad? Para que no, es mi enemigo. Y aquí dice, no, devuélvelo. Si ves un asno caído bajo su carga, no lo dejes así, ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. Entonces la ley no solamente no decía que no odiaras a tu enemigo, sino que te animaba a ser considerado. Te animaba a que no vivieras buscando vengarte de tus enemigos. Por eso Jesús se atreve a decir, ama a tu enemigo. Ahora, Jesús no está diciendo que veamos a nuestros enemigos como amigos, ¿verdad? Porque otra vez, creo que Jesús entiende que podemos tener enemigos reales, personas que realmente nos quieren hacer daño. Ese es tu enemigo. Ahora, si tú eres la persona que estás tratando de hacer daño, tú eres el enemigo de la otra persona. ¿Sí? Entonces también ahí tenemos que empezar a hacer distinción nosotros, ¿verdad? ¿Soy yo el enemigo o aquel es el enemigo? El enemigo es el que trata de dañar. El enemigo es el que trata de ofender. El enemigo es el que quiere que te vaya mal. Entonces, en ocasiones nosotros somos el enemigo de otros. Aquí Jesús está hablando cuando alguien trata de hacerte mal a ti, cuando alguien quiere tu mal. Jesús no está pidiendo que los veamos como amigos, porque no lo son. Los amigos quieren nuestro bien. ¿Sí? La amistad es una relación de dos. Eres amigo de aquellos que te tratan como amigo. Entonces, cuando Jesús nos dice, ama a tu enemigo, no tengas la idea, ok, Jesús quiere que yo me porte con ellos como mis amigos y les dé entrada a mi vida y a mi casa y a todo lo que hago como lo hago con mis amigos. No, no es lo que está diciendo Jesús. Pero quiere que los ames. No quiere que seas vengativo con ellos. Quiere que devuelvas bien por mal, bendición por maldición. Pero obviamente una amistad es una relación de ida y venida. Somos amigos de aquellos que nos tratan, somos amigos de aquellos que nos tratan como amigos. Pero ¿sabes qué? Amar puede ser unidireccional. Tú puedes amar a alguien sin que la otra persona te ame de vuelta. Por eso Jesús dice, ama a tu enemigo, aunque ellos no te amen. Ama a tu enemigo, aunque no corresponda a tu amor. Trátalo bien, aunque él te trate mal, ¿verdad? Otra vez, volviendo al principio, porque creo que es importante, no está hablando Jesús de enemigos militares.
Está hablando de los enemigos civiles que encontramos en nuestra vida común, en nuestra vida como civiles. ¿Sí? Entonces, creo que eso nos debe de dar cierta línea, cierta dirección, especialmente si tú has estado cultivando cierta manera de pensar, cierto odio en relación a ciertas personas que te trataron mal, que han querido que te vaya mal en la vida, que te traicionaron, que tú dices, son mis enemigos, porque caben dentro de esta descripción. Jesús te pide que los ames. No que los consideres tus amigos, no que los lleves a tu casa, ¿verdad? Y los trates como amigos. Simplemente que no regreses mal por mal, maldición por maldición. Ahora, si en tu enemigo se da un cambio por tu amor, si tu enemigo reacciona, si tu enemigo entiende su falla y se arrepiente y quiere ponerse a cuentas contigo y viene y contigo, tú sabes que cometí este error, hice esto, quiero que me perdones. Obviamente la posibilidad de llegar a ser amigos va a estar ahí. ¿Sí? Pero es importante que entendamos qué es lo que nos está diciendo Jesús. Otra de las cosas que tú y yo debemos de pensar y de entender cuando pensamos en aquellos que consideramos enemigos es que Dios ama a nuestros enemigos. No solamente Él nos dice, ama a tu enemigo, es que Dios ama a nuestros enemigos. A veces tú y yo, cuando pensamos en alguien que quiso hacernos algo, estamos pensando que Dios nos ama a nosotros, pero a ellos no. ¿Sí? Pero no es así. No estoy diciendo que Dios aprueba lo que hacen tus enemigos. No estoy diciendo que Dios está de acuerdo con ellos. No estoy diciendo que Dios está de su lado. Estoy diciendo que Dios ama a nuestros enemigos. Dios ama a nuestros enemigos civiles y militares. Dios ama a todo ser humano. Entonces creo que es bueno que cuando tú pienses en tus enemigos, pienses también que Dios los ama a ellos. Pero amar a nuestros enemigos también incluye el perdonarlos. Si vamos a amar bien a nuestros enemigos, tenemos que perdonarlos. Tienes que perdonar aquello que hicieron en contra de ti. Porque yo creo que si no perdonamos, no estamos realmente amando. La mayor evidencia de que Dios nos ama es que Dios nos perdona, que está dispuesto a perdonarnos. Cuando tú y yo decimos que amamos a alguien, en este caso a nuestros enemigos, tiene que estar acompañado de el perdón. Que estemos dispuestos a perdonar a nuestros enemigos. Perdonar significa dejar a alguien ir para ponerlo en libertad. Cuando tú perdonas a tu enemigo, tú lo dejas ir. Tú lo pones en libertad. ¿Sí? Ahora, perdonar no es ignorar lo que alguien hizo o actuar como si nada hubiera pasado. Porque a veces pensamos que eso significa perdonar. Oh, vamos a ignorar lo que pasó. No vamos a hablar de lo que pasó. Vamos a actuar como si nada pasó, ¿verdad? Porque perdoné. Perdonar no es decir que algo es aceptable o inofensivo. De hecho, para perdonar necesitamos ser honestos sobre lo que pasó. Por lo menos de tu lado. Si tú vas a perdonar a alguien, tú tienes que ser honesto con lo que pasó. Tú tienes que llamar las cosas por su nombre. ¿Sabes qué hace Dios antes de perdonarnos? Nos llama pecadores. En otras palabras, es honesto en relación a quienes somos. Cuando tú y yo vamos a perdonar a alguien, tenemos que llamar las cosas como son. Porque perdonar, otra vez, insisto, no es ignorar lo que pasó, no hacer como si las cosas no pasaron. No, es nombrar las cosas por su nombre. Otra de las cosas que debemos entender es que perdonar no significa que no habrá consecuencias de lo que alguien hizo. No. ¿Sabes qué? Si alguien hace algo en contra de ti, al punto que ahora tú dices, mi enemigo,
no significa que si tú lo perdones, esa persona no va a recibir las consecuencias de lo que hizo. Especialmente, ¿verdad? Si lo que hizo fue un crimen, ¿verdad? Va a recibir las consecuencias de ese crimen, aunque tú lo perdones. ¿Sí? Si esa persona, ¿verdad? Vamos a decir que no fuera algo criminal, simplemente hizo algo en contra de ti, te traicionó, no es como que lo puedes llevar a la policía, ¿verdad? Simplemente te traicionó y tú lo perdonas y tú puedes pensar, qué a gusto, ¿verdad? Vives sin consecuencias. Pero seamos honestos, no honestos, seamos claros cuando pensamos, si una persona hace algo malo y se sale con la suya, eso no es algo bueno para ellos. Parece temporalmente que es algo bueno. Pero tú y yo que creemos en la eternidad del alma, que tú y yo que creemos en la salvación, que tú y yo que creemos en que somos eternos, sabemos que si alguien hace lo malo y se sale con la suya, el fin es terrible. ¿Sí? Entonces, perdonar a alguien no significa que no hay consecuencias. Perdonar también significa dejar a alguien ir para ser libres nosotros. Cuando tú perdonas, ¿verdad? Porque a veces puede parecer, yo no quiero que sea libre, ¿verdad? No lo voy a perdonar, ¿verdad? No lo voy a dejar ir. Cuando tú perdonas, se dice que cuando perdonamos ponemos a dos personas en libertad, la que ofendió y nosotros mismos. ¿Por qué? Porque mientras no perdonamos, no somos realmente libres. Si cada vez que tú escuchas el nombre de alguien, te llenas de odio en tu corazón, te echa a perder el día, te molestas, lloras, te deprimes, lo que sea. Si eso sucede, no eres realmente libre. Lo que esa persona hizo, ¿verdad? Sigue teniendo ese efecto sobre tu vida. Pero ¿qué va a suceder cuando perdones? Cuando dejes ir a esa persona, cuando declares que esa persona no te debe nada. Tú mismo vas a ser libre. Cuando escuches su nombre, ¿verdad? Ya soy libre, ya lo dejé ir. Es lo que tú y yo necesitamos cuando pensamos en que vamos a perdonar a otros. No solamente se trata de que ellos sean libres, sino que nosotros seamos libres también. Y luego Jesús continuó: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido su recompensa. Dice Jesús, cuídense de no hacer lo bueno con la intención que las personas los vean. La motivación con la que tú y yo hacemos las cosas buenas determina de dónde vamos a recibir nuestra recompensa. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Y hablando de este concepto del espíritu de la ley, del carácter de la ley, y pudiéramos hablar aquí también aún de hacer lo bueno. ¿Sabes que si tú y yo hacemos lo bueno con las motivaciones equivocadas, deja de ser bueno? ¿Sí? Aunque todo lo externo dice que es bueno, ¿sí? Está contaminado por nuestra motivación. Las cosas buenas inician con la motivación correcta. Es lo que les da su esencia real de que son buenas. La motivación con la que lo hacemos. Pero luego Jesús lleva todavía más esto. Dice, la motivación determina de dónde vas a recibir tu recompensa. Si tu motivación es impresionar a los demás, tu recompensa va a venir de los hombres. Si tu motivación es honrar a Dios, tu recompensa va a venir de Dios. En otras palabras, tú eliges de dónde obtienes tu recompensa. Y luego dice, no seas como los hipócritas. Y yo siempre cuando leí este pasaje de no seas como los hipócritas, creo que lo interpretaba mal yo este pasaje, porque tú y yo estamos acostumbrados a decir, él es un hipócrita o esta es una hipócrita. Y hablamos de personas que
ocultan sus verdaderas intenciones, ¿verdad? Sería un hipócrita. Fingen quiénes son para salirse con la suya, pudiéramos decir, son hipócritas. Pero eso no es lo que está diciendo Jesús en ese momento. De hecho, Jesús está enfocando en otro aspecto de los hipócritas, que es de lo que nos está diciendo que tengamos cuidado, ¿verdad? Obviamente tenemos que tener cuidado de fingir, ¿verdad? Pero fíjate de lo que está hablando Jesús. La palabra hipócrita que encontramos aquí, déjenme encuentro mis notas, es la palabra en el original para actor. Si tú ibas a ver una obra de teatro, la persona que estaba actuando, ¿verdad?, era un hipócrita. Era un actor, ¿sí? Básicamente es esa traducción, hipócrita, actor, ¿sí? Y Jesús dice, no seas como los actores, no seas como los hipócritas. Y un actor actúa para obtener atención, elogios y el aplauso de la gente. El actor lo que quiere, ¿verdad?, al final de su actuación, cuando él dice he terminado, es que la gente se ponga de pie y le aplaudan porque hizo un buen trabajo. De eso está hablando Jesús. No seas como los actores que hacen lo que hacen para que los demás le aplaudan. Quiere decir que no es difícil identificar a un hipócrita de acuerdo de eso. Esto quiere decir que un hipócrita no nos puede engañar. Cuando tú y yo vemos a una persona que hace lo que hace para que le aplaudamos, es un hipócrita. Entra en esta definición de lo que está diciendo, ¿verdad? Y está hablando de las obras de justicia, no está hablando si alguien canta o actúa o hace algo bueno, ¿verdad? No, está hablando, no hagas tus obras de justicia, no seas generoso con los pobres solamente para que los demás te vean y te aplaudan. Cuando haces las cosas que las personas te vean, esa es tu recompensa, dice Jesús. A veces tú y yo no entendemos, ¿verdad?, por qué es mejor la recompensa de Dios que la de los hombres. Porque dice Jesús, si tú haces las cosas para que los hombres te vean, ya tienes tu recompensa. ¿Cuándo tienes tu recompensa? Cuando te ven. ¿Sí? Si yo hago algo para que Patty me vea, cuando me ve, esa es mi recompensa. Ya logré mi objetivo, ya me vio. ¿Sí? Cuando tú haces algo para que la gente te vea, en el momento que te vieron ya se cumplió tu objetivo. Por eso Jesús dice, esa es una recompensa muy inferior, muy baja. La recompensa que tú y yo queremos es la recompensa que viene de Dios, la que Dios nos va a dar a nosotros. Ahora, ¿qué significa esto, verdad? Porque hay ocasiones que cuando ayudamos a alguien, cuando ayudamos a los necesitados, no necesariamente lo podemos hacer sin que otros se den cuenta. Hay ocasiones que lo que hacemos, la gente lo ve. No hay forma de ocultarlo. Se va a ver que estás haciendo una obra de justicia. Jesús no está hablando, ¿verdad? Nunca hagas nada bueno si alguien te está viendo. Imagínate que Jesús tomara esa posición. No, Jesús está preocupado con la motivación por qué lo hacemos. Entonces, tú no estás preocupado por si la gente te ve o no te ve. Preocúpate de tu motivación. Si al final tú haces una obra de justicia y alguien te vio, pues que me vea. Si alguien te aplaudió, pues que te aplauda. Pero eso no es lo que tú estás buscando. Tu motivación es la correcta. Tu motivación es hacer lo bueno porque es bueno, aún si nadie te lo aplaudiera, aún si nadie te felicitara por lo que estás haciendo. Entonces hay veces, ¿verdad?, que no tenemos que estar preocupados por no dejar que otros vean. Pero también hay muchas cosas que podemos hacer sin que nadie vea. Hay muchas ayudas que tú puedes hacer, hay muchas obras de justicia, como las llama Jesús, que tú puedes hacer y que nadie necesita enterarse. La visibilidad de nuestra justicia nunca debe de ser un fin en sí misma. Puede suceder, pero no debe ser un fin en sí misma. Nuestro objetivo principal debe de ser la justicia en sí.
¿Por qué voy a ser justo en esto? Para que los demás me vean y digan que soy justo. No, voy a ser justo porque es justo. Porque es lo que debe de suceder. Porque es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Y luego termina Jesús diciendo, más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que te ve lo que haces en secreto, te recompensará. Cuando tú y yo tenemos esta actitud de decir, no voy a dejar que mi mano, ¿cómo dice? No dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. Para mí, la frase que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu derecha nos habla de confrontar la actitud de hacer lo bueno, llevando inventario y admirándonos a nosotros mismos. Porque las manos ambas son mis manos. Mi mano izquierda, mi mano derecha. No dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. Entonces hablando de mí. Y muchas veces no es que estamos buscando que otros nos alaben. No es que estamos buscando que otros nos aplaudan. No. En ocasiones estamos haciendo un show para nosotros mismos. Tú quieres elevar como tú piensas de ti, como esta persona perfecta, como esta persona extremadamente justa, extremadamente bueno. Salomón dirías, ni te creas demasiado justo, ni te creas demasiado bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es real. Una vez que nos empezamos a creer muy justos y nos empezamos a creer muy buenos, ya nos perdimos. De veras, en el momento que te pasa el pensamiento, qué justo soy, qué bueno soy, ya empezaste a tambalear en esa justicia y en esa bondad. ¿Sí? Pero cuando pensamos en esto, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, a veces tú y yo hacemos lo bueno llevando inventario, dejando que nuestra mano izquierda sepa lo que hace nuestra derecha. Nos admiramos a nosotros mismos por lo bueno que somos. Las personas que dejan que su mano izquierda sepa lo que hace su derecha son las personas que se la pasan quejándose porque nadie les agradece lo que hacen. O porque nadie ve lo que hacen. O se sienten como víctimas por todo lo que sirven. Llevan inventario. Hice esto otro y nadie me dio gracias. Y estuve allí, hice aquello y llevé aquello y nadie me dio gracias. Estás dejando que tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. Ahora, obviamente, ¿verdad? Queremos ser parte de una comunidad agradecida, ¿verdad? Si tú haces algo, yo quisiera pensar que aquí en la iglesia va a haber muchas personas que vamos a decirte gracias. Pero no nos convirtamos en ese tipo de personas que solamente hacemos las cosas llevando inventario, esperando que otros lo reconozcan. Porque otra vez estamos hablando de la motivación de nuestro corazón. ¿Por qué hacemos las cosas? Ama, sirve, sé justo, perdona, da, ayuda, bendice, sin llevar inventario, sin llevar cuentas. Dios es el encargado de llevarlo. ¿Estás preocupado porque piensas que todo lo bueno que estás haciendo nadie lo está viendo? No te preocupes por eso. ¿Sabes quién lo está viendo? Tu Padre. Lo ve en secreto, dijo Jesús. Y Él se va a encargar de recompensarte. Imagínate que has estado sirviendo, ¿verdad? Y ponle que eras parte de una comunidad desagradecida que nunca te dio gracias. Has estado sirviendo, ¿verdad? Y ahí estás sirviendo. Y de repente entra ese gusanito, ¿verdad? ¿Y por qué nadie me da gracias? ¿Y por qué esto? Pero resistes la tentación, ¿verdad? Dices, no, voy a seguir sirviendo, ¿verdad? Y no voy a dejar que mi mano izquierda sepa lo que hace mi derecha. Y de repente llega la recompensa de parte de Dios. Pero imagínate
que no hubieras resistido la tentación, no hubieras resistido eso y hubieras dicho, hey, aquí nadie me da gracias y aquí esto, y demandaras que los demás, ¿verdad?, te dieran gracias y demandaras que los demás alabaran lo que estás sirviendo. En el momento que lo hicieran, esa es tu recompensa. E ibas a perder la recompensa que Dios tenía para ti. Entonces nuestra motivación nos dice de dónde va a venir nuestra recompensa, de los hombres o de Dios. ¿Por qué no te pones de pie? Bueno, esta serie del Sermón del Monte, Jesús habló tantas cosas, vamos a tratar ya de terminar en las próximas semanas, pero creo que sí es importante que tú y yo consideremos seriamente las palabras de Jesús. Lee el Sermón del Monte, relaciónate con las palabras que estamos hablando y de una manera práctica analízate, dice, ¿qué tan cerca estoy del corazón de Jesús, de las palabras de Jesús en mi vida? Creo que a todos nos haría bien el considerarlo. Bueno, como siempre, muchas gracias por su tiempo, por su atención. ¿Por qué no levantas tu mano en este momento para recibir la bendición? Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor levante su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.